Sigue este curso en además.com, donde podrás obtener tu certificación, acceder a bolsas de empleo y muchas ventajas más, de forma totalmente gratuita. Bienvenido a una nueva clase dentro del curso de Vue 3 Profesional. Estamos llegando ya al final y es hora de que nos detengamos a analizar qué herramientas disponemos y cuáles podrían ser los siguientes pasos que necesitamos dar. Y es que hasta ahora hemos aprendido a lo largo de 50 clases una gran cantidad de herramientas, de estructuras, de patrones que nos van a estar ayudando a hacer nuestros desarrollos en Vue. Sin embargo, a la hora de enfrentar un proyecto es posible que nos surjan dudas ya no del propio desarrollo en Vue, es decir, no de qué tengo que hacer porque ya sé hacerlo, ya tengo las herramientas necesarias, hemos visto más que suficientes. Sin embargo, puedo tener la duda de cómo organizo mi proyecto, si debería hacer un componente o no, si debería establecer un estado global o un store para hacer una acción o tengo otra herramienta mejor para utilizarlo. En definitiva, qué estructuras, qué patrones podemos estar utilizando para diseñar nuestros desarrollos en Vue, puesto que no solo es saber, no es solo conocer las herramientas que disponemos dentro de Vue, sino también ser inteligentes y eficientes a la hora de escoger cómo planteamos nuestros proyectos, cómo planteamos nuestras estructuras para poder desarrollar nuestro código de una forma sólida y mantenible. En definitiva, una forma profesional. Para este efecto existen los patrones de diseño. Los patrones de diseño son esas estructuras que no son estructuras anquilosadas o fijas que no podamos mover, sino que son simplemente eso, son patrones que nos ayudan a organizar nuestro proyecto, a organizar nuestra cabeza también a la hora de desarrollar un contenido y que de esta forma seamos capaces, valiéndonos de esas estructuras, de esos moldes, seamos capaces de hacer buenas estructuraciones sin necesidad de realizar grandes esfuerzos. Al final se basa en conocer muchos patrones distintos, interiorizarlos y a partir de ahí ser inteligentes a la hora de ejecutarlos. Esto lo que nos va a ayudar es que, aunque tengamos poca experiencia desarrollando en un contenido o en una tecnología, podamos asirnos a esos patrones de diseño para ser limpios y saber que estamos realizando buenas estructuras. Muy bien, pues ese es el tema de esta clase, esta penúltima clase ya del curso profesional de Vue. Y es que ahora que ya sabemos desarrollar, pues necesitamos tener algunas estructuras a las que asirnos, sobre todo para que cuando estemos comenzando a trabajar con Vue y empecemos a desarrollar nuestros propios proyectos, pues tengamos esas ayudas que nos indiquen, oye, pues esto mejor que una variable global, pues sería pues un provide inject, por ejemplo, como vamos a ver ahora en alguno de los patrones, o sería mejor hacerlo de esta otra forma. En definitiva, tener ciertas guías que nos ayuden a estructurar bien nuestro código. Patrones de diseño existen muchos, más de los que podemos abarcar en una única clase. Además, los patrones de diseño no son necesariamente propios de Vue, sino que son una asignatura en sí misma. Así que si os interesa el tema, por supuesto, dejádmelo en los comentarios para que hablemos más sobre patrones de diseño en otros vídeos. Pero dentro del curso profesional de Vue, no quería pasar sin hablar de los patrones de diseño más comunes o que más se suelen usar dentro de Vue para que los entendamos bien y seamos más limpios escribiendo nuestros desarrollos, nuestros componentes. Así que a lo largo de esta clase vamos a estar viendo patrones de diseño. Vamos a por ello. Muy bien, pues sin entretenernos demasiado vamos ya a funcionar y vamos a aprender el primero de los patrones de diseño que vamos a estar utilizando, y este es el Higher Order Component, que es un patrón de diseño muy utilizado dentro de Vue y muy específicamente además para el ejemplo que vamos a estar mostrando.
¿En qué consiste este patrón de diseño? Muy sencillo. Se basa en que nosotros, cuando estamos construyendo una aplicación, vamos a tener que utilizar ciertas partes de lógica que vamos a necesitar repetir a lo largo de nuestro código, de toda nuestra aplicación. Por ejemplo, y es el desarrollo que vamos a aplicar, un elemento de carga. Nosotros, si estamos haciendo una aplicación Vue, lo más habitual es que tengamos que estar consumiendo APIs, que estemos comunicándonos con un backend, que nos esté sirviendo datos, y muchas veces vamos a querer decirle al usuario que estamos cargando los datos, que tiene que esperarse a que se carguen, y queremos mostrarle pues un icono de carga, o queremos decirle cargando, o lo que corresponda, loading, lo que sea. Muy bien, pues en este ejemplo pensemos ahora en un formato tradicional de desarrollo sin asirnos a este patrón de diseño. ¿Qué ocurriría? Pues que si yo tengo 328 componentes que están haciendo consumo a una API, lo cual es muy habitual, podrían ser muchos más, pues voy a tener que estar escribiendo 328 veces una lógica de mostrar un icono de carga cuando estoy cargando y dejar de mostrarlo cuando termino de cargar. Y esto pues no suena, ¿verdad?, muy limpio. Ya podemos tener ahí una luz roja que se nos enciende en la cabeza indicándonos que esto, cuando estamos repitiéndolo tanto, no está bien hecho. Pues para solucionar estos problemas, para escribir código limpio cuando tengamos que enfrentarnos a estas situaciones donde tenemos un sistema de lógica que vamos a necesitar aplicar a lo largo de nuestra aplicación, pues vamos a tener este patrón de diseño del Higher Order Component o HOC que vamos a estar utilizando en este ejemplo. Según la teoría, y os lo describo rápidamente aplicado a Vue, en el HOC lo que estamos utilizando es un componente que va a recibir un componente a través de sus props, es decir, un componente al que le pasamos un componente por props, le aplica algún tipo de lógica a ese prop que recibe, a ese componente, y devuelve otro componente. Por ejemplo, la carga. Pues vamos a tener un sistema de carga que va a recibir el componente de lo que tiene que cargar, va a hacer la carga de los datos y luego va a devolver el componente que le hemos pasado por props. Es el ejemplo más clásico y por eso es uno de los patrones más utilizados dentro de Vue, porque nos sirve para hacer este tipo de estructuras de reutilizar elementos. Vamos a verlo rápidamente, no me enrollo más y vamos a empezar. Tengo aquí un proyecto en Vue totalmente vacío, no tiene nada, para que podamos ir escribiendo los diferentes ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Pues lo que yo quiero hacer es tener un componente, vamos a colocar aquí los componentes en un new file, y vamos a llamarlo, por ejemplo, pues no sé, loaderhelper.vue, por ejemplo, el nombre que sea, da igual. Vamos a ver si tengo por aquí el template, perfecto. Muy bien, vamos a hacerlo con script setup mejor. Listo. Y de momento vamos a dejarle ahí algún mensaje para tener ahí el componente. Todavía no lo vamos a utilizar. Primero quiero que entendamos la lógica de este componente. Lo que decía, si yo tengo que estar, no hace falta que lo escribamos porque ya lo sabéis, si yo tuviese que estar escribiendo llamadas a una API y quisiese hacer un sistema de carga, pues tendría que estar repitiéndola cada vez que lo quiero utilizar. Nosotros lo que queremos hacer es poder utilizar, en este caso vamos a importar nuestro loaderhelper que acabamos de crear, y nosotros lo que queremos es que cuando yo quiera utilizar un componente, el componente que sea, por ejemplo, vamos a pintar pues un componente, vamos a hacer aquí, lo voy a llamar de momento example component, para mostraros el patrón. Muy bien, voy a colocarlo por aquí, vacío de momento. Da igual lo que contenga, es tan solo para tenerlo por aquí. Muy bien. Entonces, yo lo que quiero es mostrar este example component. Pero este example component que yo quiero mostrar, pues tengo que esperar a que carguen ciertos datos que va a necesitar. Pues ese es el objetivo de nuestro patrón de diseño HOC. Es decir, lo que vamos a buscar es tener un componente, como en este caso sería el loaderhelper, y que yo ahora a este loaderhelper pues pueda pasarle un valor de la URL que tiene que cargar,
Por ejemplo, pues vamos a llamarla myAPI, el valor que fuese necesario, y después le voy a decir el componente que tiene que utilizar para mostrar esos datos. Que en este caso vamos a llamarlo, por ejemplo, a la propiedad component to show, por ejemplo, y vamos a pasarle en este caso nuestro example component, que vamos a estar utilizando ahora. Muy bien, este es el objetivo, ¿vale? Es decir, todavía nos está dando errores, evidentemente, tenemos que terminar de escribir el código, pero lo que quiero que veamos es lo que vamos a estar utilizando. Vamos a importar nuestro example component. Muy bien, ya lo tenemos por aquí también. Y lo que yo quiero ahora es, dentro de este patrón, pues tener mi cargador que va a recibir el componente que tiene que mostrar y los datos que necesita ese componente o los datos que yo quiero mostrar en ese componente. Y entonces, este componente, el loader helper, va a aplicarle cierta lógica, en este caso mostrar el cargando, obtener los datos, y cuando los obtiene va a pasar a mostrarnos nuestro componente que le hemos entregado. Muy bien, pues sabiendo esto, ahora ya podríamos proceder a desarrollar pues su uso en este caso, ¿no? Pues aquí le estamos pasando, vamos a hacer la importación, vamos a hacerlo rápidamente porque esto ya da igual, esto es simplemente para el ejemplo. Entonces nosotros tendríamos una constante que en este caso hemos llamado myAPI y que sería igual pues a lo que sea, me lo voy a inventar. Y lo que yo quiero ahora es indicarle, lo que yo estoy indicándole aquí en este componente es que yo tengo ahora mismo un elemento y que este elemento le voy a pasar la URL, le voy a pasar el componente que tiene que pintar y él ya se encarga. Él ya se encarga de decir, estoy cargando los datos, ir a buscar los datos a la URL que le paso y mostrar el componente que le entrego. Así, si tengo que pintar 328 datos, como decía anteriormente, de APIs distintas que entregan datos diferentes, con taxonomías distintas entre ellas, me da igual. Porque yo le paso el componente que tiene que utilizar para esos datos y la URL de la que tiene que tomar los datos. Y luego ya este componente se encarga de pintarlos, de tal forma que conseguimos encapsular la lógica del cargador en un único componente. Y siempre que quiera que algo cargue datos, pues utilizaré este loader helper, que es mi componente que se encarga de hacerlo. Cuando quiera modificar el cargador, pues acudiré a este loader helper y modificaré su información. Muy bien. Esto está fantástico, Juanjo. He entendido muy bien cómo funciona, pero ¿cómo se escribe este loader helper? Es muy sencillo. Vais a ver que la estructura, esto simplemente es un patrón de diseño, la estructura ya la conocéis, ya la hemos trabajado, simplemente sería apoyarnos en los elementos que conocemos para hacer este proceso. Es decir, ¿qué podríamos estar haciendo aquí? Pues nosotros podríamos tener en este caso, pues podríamos tener una estructura que si todavía no he cargado los datos, pues entonces voy a mostrar un mensaje de cargando. Muestro el mensaje de cargando o muestro un icono animado que muestra un cargador, lo que sea. Pero en definitiva, si no tengo los datos, muestro cargando. Y en otro caso, pinto el componente. ¿Qué componente? El que he recibido por las props. ¿Y cómo pinto un componente que he recibido por props? Pues ya lo hemos visto. Es todas las herramientas. Aquí solo vamos a ver patrones de diseño. Las herramientas las conocemos ya todas. Esta sería pues la del componente dinámico, que tuvimos una clase dedicada a ella, ¿verdad? El component, que vamos a pintar un componente, no sabemos a priori cuál es, así que decimos simplemente component,
Vamos a pintarlo en otro caso, en el caso de que no estemos cargando. ¿Y qué componente va a ser? Pues ese componente va a ser el componente que vamos a recibir por props. Y las props la hemos llamado pues component to show. Así que vamos a estar pintando el component to show, que es el componente que nos van a estar pasando. Vamos a colocarlo con la nomenclatura correcta para que no nos dé errores y ya está. ¿Y qué datos tiene que utilizar este componente para funcionar? Porque el component to show necesitará datos para funcionar. Pues los datos que hemos cargado de la URL que nos han dado. La data va a ser los datos que hemos cargado. Tan sencillo como eso. Esta es la estructura base. A partir de aquí, por supuesto, ya pasamos a escribir la lógica. Pero entiendo que la lógica sabemos escribirla todos, ¿verdad que sí? Venga, vamos a repasarla rápidamente. Vamos a importar una referencia desde Vue y vamos a traernos también, aunque muchas veces ya no es necesario, pero yo creo que mi linter todavía se sigue quejando, así que se la voy a pasar el define props para obtener los datos. Así que vamos a tener por aquí las props, que van a ser define props, y las props que vamos a estar obteniendo van a ser, en este caso, la URL con los datos a cargar, y van a ser también el component to show, que va a ser el componente a mostrar. Eso es, muy bien. El componente que vamos a mostrar y la URL con los datos que tenemos que cargar. Aquí, por tanto, podríamos pasarle props.component to show y la URL con los datos que tenemos que cargar, y a partir de aquí ya, pues como siempre, es decir, nos hacemos una constante que va a ser en este caso data, que va a ser una referencia y que por defecto va a estar vacía, que son estos datos que vamos a estar comprobando. Y ahora pues nos podemos traer el onMounted y una vez más repetimos el proceso. OnMounted, llamada asíncrona a una función que se va a encargar de asignar los datos. A la data.value le va a asignar pues el fetch del elemento correspondiente, es decir, await fetch, y esperamos pues la carga a la URL que hemos recibido por las props, en este caso a props.url, y con esto lo tenemos. Podréis estar utilizando otro approach distinto, podréis usar un booleano para la carga de datos, como prefiráis, pero así es suficiente. Y ahora ya sí podemos entender muy bien qué es lo que está ocurriendo. Nosotros en el app.view, nos está dando por aquí errores porque evidentemente no hemos construido los datos, pero lo que quiero es que nos quedemos con el ejemplo. Yo voy a utilizar mi loader helper y voy a decirle, oye, utiliza este componente para pintar los datos que tienes en esta URL. Y ahora mi componente lo que va a hacer es, ok, lo recibo, entonces cuando soy llamado voy a hacer esa llamada a la URL que me has proporcionado. Y entonces, mientras no haya obtenido los datos de la URL que me has solicitado, voy a mostrar un mensaje cargando. Y cuando ya haya cargado los datos, voy a mostrar el componente que me has dicho que quieres mostrar con los datos que acabo de cargar en la URL que me has indicado. Hemos construido una pieza que encapsula una lógica que recibe datos y recibe el origen de datos y aplica la lógica de recuperar esos datos y mostrarlas en el componente que le entregamos. Este es el Higher Order Component y es un patrón muy utilizado en Vue para casos como este. Vamos a ver más patrones. Muy bien, vamos ahora con otro patrón de diseño que podemos aplicar dentro de Vue. Este es mucho más sencillo de entender y es el patrón de contenedor y visualizador. Mediante este patrón lo que vamos a buscar es, siguiendo los principios Solid, separar la responsabilidad de la lógica de la responsabilidad de visualización de un componente. Es decir, nosotros dentro de un componente podemos atacar tanto la lógica como su estilado.
Veamos un ejemplo. Nosotros podríamos tener, por ejemplo, aquí en nuestro componente, pues vamos a hacer import, vamos a importar una referencia desde view, y ahora podríamos tener una constante que fuese datos, que fuese una referencia con un array vacío, por ejemplo, y luego pues podríamos tener, por ejemplo, que cuando montamos este componente, vamos a importar el onMounted, pues tenemos que a nuestros datos, cuando montamos el componente, pues podemos hacer, por ejemplo, una carga asíncrona de datos, donde a data.value le vamos a estar asignando el await de un fetch sobre una URL, la que sea, pues HTTPS. Muy bien, lo que sea. Y luego a esos datos que estamos obteniendo, pues los podríamos estar utilizando. Como estamos en TypeScript, pues podríamos también tipar el dato. Esto da igual, esto no afecta a nuestro patrón. Vamos simplemente a terminar de escribir el ejemplo. Muy bien. Por ejemplo, array de string. Vamos a terminar de hacerlo bien para que no nos marque los errores de tipado. Para ello vamos a hacer una respuesta. Esto ya lo sabemos. Y ahora a nuestro data value le asignamos el JSON de esa respuesta. Muy bien. Tenemos entonces este ejemplo donde nosotros pues estamos cargando ciertos datos y ahora pues esos datos los podríamos estar mostrando aquí, ¿no? Pues por ejemplo podríamos estar haciendo un div before con, en este caso, pues vamos a poner lm in data con la key index, y para eso me traigo el índice y así tenemos el ejemplo completo. Y aquí pues tendríamos el pintado del elemento. Muy bien. Ejemplo clásico de componente típico de view, donde hacemos una consulta y luego obtenemos los valores y esos valores los pintamos en nuestra vista. Muy bien. Pues aquí tenemos un ejemplo muy claro donde estamos mezclando lógica, en este caso la lógica de carga, con el visionado el estilado de nuestro contenido, donde vamos a tener aquí un div que por supuesto, pues por norma general estaríamos estilando, como podría ser este ejemplo. Vamos a hacerlo. Aquí tendríamos, por ejemplo, pues una clase example que, no sé, pues hace el estilo que sea. Por ejemplo, colocar el color a rojo. Muy bien. Pues en este caso, como decía, estamos mezclando estilo con lógica. Uno de los patrones de diseño que se suele marcar dentro de Vue y que se suele utilizar también mucho es separar la lógica del estilado, de tal forma que conseguimos una responsabilidad por cada componente. En este caso tendríamos un componente que se encarga de realizar la carga y después tendríamos un segundo componente que se encargaría de, en este caso, visualizar el elemento. Por lo tanto, podríamos tener un componente que podríamos llamar, en este caso, pues list render, por ejemplo, .view. Normalmente a los estilos, que si bien no es una nomenclatura estandarizada, pero se suele llamar render a los componentes, se le suele marcar como render a los componentes que solo se dedican a la parte estética, es decir, solo estilan. Y aquí pues podríamos tener pues un componente, vamos a hacerlo con script setup una vez más, para ahorrarnos alguna línea de código. Y este componente pues ya se encargaría de sostener toda la estética de nuestro componente. En este caso, pues de sostener el estilo, recibir por props el contenido, es decir,
Aquí le pasaríamos por props el contenido y nosotros lo que estaríamos haciendo es simplemente delegar la responsabilidad estética a ese elemento. En este caso, pues tendríamos nuestro list renderer y le pasaríamos en las props, pues vamos a llamarlo por ejemplo content, y le estaríamos pasando el elemento a renderizar. Muy bien. De esta forma delegamos, como decía, el estilado al componente de pintado. Y el componente de pintado pues ya estaría recibiendo por aquí sus props. Vamos a hacerlo con props. Define props. Y en este caso estaríamos recibiendo la prop content. Muy bien. Ahora que tenemos esas props, pues ya aquí haría lo que correspondiese. Por ejemplo, pues pintar el contenido. En este caso, props.content. De esta forma conseguimos separar en dos componentes distintos la lógica de la visualización de nuestro elemento. Y como podemos observar, este patrón de diseño encaja muy bien con el Hawk, es decir, el patrón que hemos visto anteriormente, donde pasábamos una lógica hacia un elemento y luego ese elemento utilizaba, en ese caso el ejemplo que hayamos puesto, utilizaba el example component, que es un elemento de solo estilado, es solo un renderer. De tal forma que mediante este patrón conseguimos siempre separar la lógica de la visualización de los elementos, que es una parte muy importante. Separar nuestra componente lógica de nuestra componente de estilo para marcar mucho más el desacoplamiento entre los diferentes componentes y que si queremos modificar cómo se visualiza un elemento, pues podamos ir al renderer y no tengamos que estar buceando entre lógica, sino simplemente ocuparnos de estilo. Este es otro de los patrones de diseño más comunes dentro de Vue. Y vamos a seguir bajando y separando cada uno de los elementos y mejorando cada uno de los puntos que vamos escribiendo en nuestro código. En primer lugar, hemos visto el Hawk, que nos permite establecer componentes de lógica reutilizable. Después hemos visto que dentro de los componentes vamos a separar los componentes de lógica de los componentes de estilado o los componentes puramente visuales. Y ahora, en este patrón de diseño y en el siguiente, vamos a poner el zoom en cada una de las dos partes que hemos separado. Hemos separado por un lado la lógica y hemos separado por otro lado los estilados, la parte estética. Pues vamos a ver ahora un patrón que aquí nos vamos a detener poco porque ya conocéis más que de sobra, llevamos viéndolo desde las primeras clases, desde la clase 8 o así que lo introdujimos, que es el patrón servicios, que viene destinado a mejorar la parte lógica. Hemos tomado nuestro componente, que es bastante grueso, y hemos separado su parte estética de su parte lógica. Ahora, a la parte lógica, vamos a mejorarla estructurándola por servicios. Y es que, si bien esta parte lógica ya nos ha quedado perfectamente aislada dentro de este diseño, puesto que ya la tenemos dentro de un componente propio, sin embargo, tenemos llamadas a fetchings con diferentes URLs que se encuentran dentro de los componentes. Y esto suele no ser una buena idea, porque el día de mañana se modifica la URL de acceso a la API y tenemos que comenzar a bucear por los componentes de lógica de nuestra aplicación en la búsqueda de las diferentes llamadas. Para ello, como ya conocéis más que de sobra todos vosotros, porque lo venimos trabajando a lo largo del curso, lo ideal es crearse un directorio de servicios y establecer clases de servicios que podamos estar consumiendo. Es decir, nosotros podríamos estar construyendo, en este ejemplo, pues vamos a llamarlo, por ejemplo, el item service.ts, y aquí estableceríamos export default class, exportaríamos por defecto una clase que es la que se encargaría
de hacer las llamadas. Podríamos tener un constructor, que en este caso pues no es necesario, va a estar vacío porque es un ejemplo, y podríamos tener luego pues diferentes instrucciones, como por ejemplo pues podríamos tener una función asíncrona que fuese pues get ítems, pues get ítems, y esta función pues haría lo que corresponda, ¿no? Pues habría el fetching y obtendría los datos, es decir, toda la parte de lógica de llamada que tenemos por aquí, es decir, toda esta parte de aquí, ya la estaríamos pasando a nuestro servicio. Sería nuestro servicio quien se encargaría de hacer esto. Podríamos extraer esta URL a una constante dentro de nuestra clase y luego usar esa constante dentro de nuestro desarrollo. Pues por ejemplo aquí podríamos tener la constante, vamos a llamarla URI, por ejemplo, que se encarga de obtener esa información. Hagámoslo bien. Y ahora pues esta pues podría ya estar utilizando el fetching con, en este caso, nuestra URL, ¿no? Es decir, ya podríamos decir pues en este caso podríamos hacerlo con un string template, donde tenemos en este caso $this.URI, establecemos el endpoint y listo. Y ahí haríamos la llamada y una vez obtenida la respuesta, pues la podríamos retornar. Vamos a escribirlo completo y así nos queda todo el ejemplo realizado. Ahí lo tenemos y ya podemos retornar nuestra respuesta. Entonces, de esta forma generamos un servicio que se va a ir encargando de definir todas las llamadas a nuestro backend, a nuestra API, a lo que corresponda. De esta forma, nuestro componente de lógica, que ya habíamos separado, como decía, ya habíamos dado un paso de abstracción y de digamos, de atomización de contenido, ahora ya podríamos también estar, en este caso, importando el items service from, en este caso, services /item service. El equipo me va un poco lento, disculpad por eso. Y ahora ya podríamos generarnos nuestra constante servicio, que es un nuevo item service. Y ahora en el unmounted simplemente llamamos a este servicio. Y aquí, si nosotros tenemos nuestra data, pues ahora ya a nuestra data.value le asignamos el await de service. Y aquí lo tenemos, getItems. Y es ya el servicio el que nos trae los datos. De tal forma que hemos separado, recordad, tenemos el hog para reutilizar la lógica. Ahora, tenemos dentro de cada uno de los componentes la separación de la lógica y con respecto a la visualización. Y ahora, dentro de la lógica, vamos a mejorar nuestro contenido extrayendo las llamadas a APIs a un servicio que se encarga de hacer estas ejecuciones. Vamos ahora al siguiente de los pasos, que sería poner el zoom en nuestro elemento de visualización. Ponemos ahora el zoom en nuestro elemento, en nuestro componente que se encarga únicamente de estilar un dato, es decir, de estilar un aspecto que vamos a estar mostrando en nuestra aplicación. Para nuestro elemento de visualización, en este caso que estamos utilizando como ejemplo el list render, simplemente hacer un apunte, puesto que este es un patrón de diseño muy sencillote, simplemente, de hecho, técnicamente no viene a ser más que una puntualización sobre un desarrollo en Vue, y es que vamos a aprovecharnos de las capacidades de estilado dinámico que Vue nos ofrece para bindear los componentes estéticos de nuestro componente. Es decir,
Nosotros aquí, por ejemplo, estamos utilizando un color rojo dentro de nuestro elemento. Sin embargo, cuando nosotros estamos desarrollando componentes o librerías de componentes meramente estéticas, lo interesante es que demos la posibilidad de pasarle por props el mayor número de personalizaciones posibles a esa estética, para que así ese componente que hacemos sea lo más reutilizable posible, tanto dentro del proyecto, que puede requerir diferentes aspectos en función de la vista en la cual está siendo cargado el componente, como también en interproyectos, es decir, cuando abordamos nuevos proyectos podamos traernos nuestra librería de componentes estéticos para que nos sigan sirviendo. Si hacemos un estilado fijo en base a ciertos colores o ciertas líneas estéticas muy marcadas, esta reutilización la vamos a perder. Por lo tanto, simplemente al haber conseguido esta separación, es decir, hemos separado lógica de estilo, pues ahora a los elementos render, a los elementos de estilo, vamos a darle la mayor versatilidad posible, puesto que ya que son componentes que únicamente se encargan de pintar elementos, pues vamos a hacer que ese componente al menos sea muy versátil para que podamos reutilizarlo el mayor número de veces posible. Para ello tampoco me voy a entretener porque, una vez más, ya lo hemos visto a lo largo del curso. Simplemente a lo largo de esta clase ponemos el foco en ello. Recordaréis, por ejemplo, tenemos diferentes estilos. Por ejemplo, bindear las clases o, por ejemplo, bindear un estilo inline. Es decir, nosotros podríamos darle ahora a este párrafo un cierto estilado y al estilado que le vamos a marcar, pues nosotros ahora ya podríamos pasarle, recordad, un objeto donde indicamos la característica y su valor. Y ese valor podría ser una prop. Por ejemplo, nosotros podríamos estar recibiendo una prop que fuese el color. Una prop que sea el código del color. Así, pues simplemente nosotros podríamos indicarle aquí que el color, vamos a hacerlo con comillas simple, pues para que no haya colisión, eso es, pues que el color, por ejemplo, va a ser el props.color. Y de esta forma nuestro componente ahora es mucho más versátil. Cuando nosotros estamos en la parte lógica llamando a la parte de visualización, además del contenido, podremos pasarle otras propiedades, como por ejemplo podría ser en este caso el color. Y podríamos decirle que el color pues va a ser pues ese de ahí, el que sea. Y de esta forma hemos conseguido que ese componente que solo es estilado tenga más sentido porque nos va a abarcar un mayor número de personalizaciones. Hemos hecho el ejemplo con el color, podría haber muchos más. De esta forma atomizamos todavía más cada una de las partes, tanto la lógica como el estilado. Continuamos. Muy bien, hemos visto entonces patrones de reutilización de código, como era el hook. Hemos visto patrones de lógica, como era el uso de los elementos de separación en contenedor y visualizador, y también el uso de servicios. Hemos visto componentes o mecánicas de diseño aplicadas, en este caso a la estética, como ha sido en este ejemplo el estilado dinámico inline, y ahora vamos a pasar a algún patrón de rendimiento. Y aquí este también es muy sencillo y es propio de Vue, al menos en su ejecución, si bien el resto de tecnologías también lo incorporan de otra forma, puesto que es el uso del V-Once. V-Once, técnicamente hablando y siendo estrictos, no es un patrón de diseño, sino que es una directiva. V-Once es una directiva de Vue que nosotros podemos utilizar. Sin embargo, nosotros lo incorporamos dentro de los patrones de diseño porque el uso de esta directiva incorpora de forma implícita el uso de un patrón de diseño, que es el de separar los componentes estáticos no reactivos de los componentes dinámicos de nuestro contenido para optimizar el tiempo y la mejora de carga, es decir, el rendimiento dentro de nuestra aplicación.
Me explico, y es muy sencillo. Nosotros, cuando estamos elaborando componentes, lo hemos hablado más de una vez, cuando estamos trabajando con Vue, por norma general, vamos marcando aquellos componentes que van a ser reactivos dentro de nuestra aplicación y que van a ser, por tanto, sometidos a factores de escucha, a watchers y a diferentes elementos que van a modificar la información, inyectando los diferentes valores dentro de nuestro contenido. Lo que hemos trabajado a lo largo de todo el curso, toda la reactividad que hace especial a este tipo de frameworks, ¿no? Muy bien, pues el V-Once es simplemente una directiva que nosotros podemos aplicar para aquellos elementos que no queremos que sean reactivos, que sabemos que no son reactivos y que por tanto no van a ser modificados. Y esto aplica tanto para textos planos que nosotros vayamos a incorporar, como, por supuesto, para valores referenciados que vayamos a pasarle a un componente y que ese componente queramos indicar que no va a actualizar ese valor. Es decir, yo aquí, por ejemplo, tengo en este ejemplo, supongamos que los valores que le voy a pasar no van a ser reactivos, es decir, no van a ser modificados. Que este contenido que yo le estoy pasando a mi elemento no va a ser reactivo. O que, por ejemplo, este propio componente dentro de sus elementos va a tener valores que no van a estar sujetos a reactividad. A este tipo de valores nosotros vamos a poder marcarlos con V-Once y entonces esos valores van a quedar fijados. Esto significa que Vue no va a estar escuchando ninguna de las modificaciones. Y diremos, bueno, pues ok, como ocurre con cualquier elemento no marcado como reactivo. Sí, pero al marcarlo con V-Once, además, estamos indicando que no queremos que sea observado el cambio y por tanto, una vez pintado, el repintado, cacheado en el elemento, va a ser mucho más rápido y por tanto, la velocidad y el rendimiento de nuestra aplicación va a aumentar. Como siempre, estos cambios, cuando hacemos desarrollos pequeñitos, no son notables. Cuando construimos interfaces de desarrollo, user interfaces que son bastante extensas, podemos llegar a notar la variación en rendimiento. Para ello, muy sencillo, simplemente si yo supiese, por ejemplo, en este contenido que este valor va a estar sujeto a reactividad porque puede ser modificado en cualquier momento, pues no lo marco. Pero si encima de este texto voy a tener un valor que siempre va a estar fijo, que va a ser, por ejemplo, pues the content is, y aquí pintamos el valor, pues en este caso yo podría estar marcando esta etiqueta con un V-Once, ahí lo tenemos, no hace falta especificarlo más, para que de esta forma Vue sepa que este valor siempre va a ser el mismo, nunca va a ser modificado, independientemente de que sea un texto estático o de que esté utilizando una variable que yo pueda tener en mi contenido. Da igual, es decir, tanto un caso como el otro. Si yo quiero indicarle a Vue que aquí le voy a estar, por ejemplo, en este caso, cargando un elemento, pero que este elemento que no se preocupe, que no es reactivo y que nunca va a modificarse y que por tanto me lo mantenga y que me agilice la velocidad del rendimiento de carga de mi aplicación, simplemente utilizamos esta directiva V-Once que nos va a aplicar este patrón de diseño que nos marca aquellos elementos que no están sujetos a reactividad y por tanto nos los sirve de una forma mucho más eficiente. Muy bien, hemos visto también entonces un patrón aplicado a, en este caso, el rendimiento, y vamos a por el último del menú de hoy, que para cerrar toda este overview sobre patrones de diseño, que además es quizás el más importante o el más extenso que vamos a estar viendo, que es el patrón de inyección. Vamos a por ello. Muy bien, hemos visto entonces patrones de diferenciación. Hemos visto también ejemplos de patrones de lógica. Hemos visto ejemplos de patrones de estilado. Y hemos visto también ejemplos de patrones de rendimiento. Vamos ahora con el que es quizás uno de los puntos más importantes dentro de Vue. Y estos son los
patrones de comunicación. Es decir, un patrón que nos permita compartir información entre componentes. Ya hemos visto a lo largo de clase que tenemos la comunicación vertical para poder compartir información entre los diferentes componentes. Esto es la comunicación vertical descendente a través de los props y la comunicación vertical ascendente a través de los emits. También estuvimos viendo que cuando teníamos muchos elementos en cascada, es decir, un padre que contiene a un hijo, que a su vez contiene a un hijo, que a su vez contiene a un hijo, y así un número n veces, nos era interesante, o nos podía resultar interesante, establecer patrones de comunicación a través de centralización de datos, es decir, un store, lo que denominábamos un store y que ejecutábamos a través de Vuex o a través de Pinia para poder compartir estados globales de nuestra aplicación. Sin embargo, una de las preguntas que nos puede surgir es, oye, ¿cuándo me interesa utilizar un patrón de comunicación a través de store o cuándo me interesa hacer una comunicación vertical normal? Pues para ello vamos a establecer ahora un patrón de diseño nuevo, que es el de provide inject, que nos va a permitir un estado intermedio de comunicación, mediante el cual ya vamos a poder definir de una forma clara cuál va a ser la lógica de comunicación entre los diferentes elementos. Cuando tengamos cadenas cortas de comunicación, es decir, de un padre directamente a su hijo o a su nieto como máximo, vamos a utilizar una comunicación vertical al uso, es decir, props y emits para hacer una comunicación natural. Cuando hagamos una comunicación que no necesariamente esté emparentada, es decir, que vayamos a comunicar un componente que sea no necesariamente padre de otro elemento que no es hijo de ese, ni nieto, ni un subelemento de ese componente, pero necesitan compartir información, en ese caso vamos a estar utilizando los estados globales. Y cuando queramos incorporar el paso de información de un padre a un hijo lejano, es decir, a un nieto o a un bisnieto, pero que estén emparentados, es decir, que el padre sea el que comparte información con el bisnieto, para esos casos vamos a introducir el patrón de diseño de provider inject que vamos a ver ahora y que va a ser el último punto de estos patrones de diseño. Vamos a verlo porque es muy sencillo. Pongamos el siguiente ejemplo que tenemos en pantalla, es decir, tenemos un padre, ese padre tiene un hijo, y ese hijo tiene otro hijo a su vez, y ese hijo quiere utilizar información del padre, del nodo superior. No del inmediatamente superior, sino del que está arriba en toda la cadena. Podemos observar las características. Son dos componentes que van a compartir información. Están muy alejados entre sí, pero siguen teniendo una relación de parentesco. Es decir, sigue habiendo un padre que está compartiendo información con un nodo interno, con un nodo de la cadena. Para estos casos vamos a utilizar el patrón de provider inject. De esta forma descargaremos de responsabilidad a nuestros store y evitaremos contener numerosos store dentro de nuestra aplicación, ya que los reservaremos de forma exclusiva para aquellos elementos de nuestra composición que no tengan parentesco y que necesiten esa información. Por ejemplo, pues un token de sesión. Un token de sesión puede ser compartido por muchos elementos de nuestra aplicación sin que tengan por qué tener relación entre ellos. Para el provider inject, en este caso, vamos a proceder y para ello voy a limpiar este app.view para hacer el ejemplo. Muy bien. En este ejemplo, tenemos un componente y este componente vamos a colocar aquí un mensaje. Por ejemplo, este es el componente padre y este componente padre puede tener un elemento que está utilizando, que tiene esa información. Por ejemplo, pues vamos a hacer el clásico ejemplo de un botón y este botón, pues al hacer clic en él, pues va a estar ejecutando una función, vamos a llamarla update msg, de actualizar mensaje, por ejemplo. Y tiene ahí ese botón. Muy bien. Hasta aquí no hay nada raro. Ahora vamos a escribir esta lógica en nuestro
script. Para ello importamos nuestra referencia, la traemos desde View y esta referencia va a ser pues un mensaje. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí un const, vamos a llamarlo MSG y va a ser una referencia que va a decir pues hi from the father, por ejemplo. Hola desde el padre. Muy bien. Y luego, como hemos dicho, vamos a tener una función para actualizar ese mensaje. Const update msg, que va a ser una función. Vamos a hacerlo con una función flecha, que simplemente lo que haga es que a nuestro msg.value le asigne, en este caso, pues vamos a decir msg updated, para si nos vale como algún ejemplo. Muy bien, pues tenemos toda esta información. Y esta información, la información del mensaje, la tiene el padre. Pero vamos a querer compartirla con todos los hijos que pueda tener, independientemente de su orden o su nivel en la cadena de descendencia. Cualquier hijo o hijo de este o subhijo pueda obtener esta información e incluso manipularla, e incluso utilizar las funciones de modificación de los valores. Todo esto sin ningún tipo de problema. Pues para ello vamos a hacer el ejemplo y lo que voy a hacer es crearme un componente. Voy a hacer un componente que se va a llamar, por ejemplo, firstChild, para hacer el ejemplo, .view, y voy a hacer otro componente que se llame secondChild.view, para que veamos este ejemplo dentro de la cadena. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muy sencillo. Yo, dentro de este script, el padre, es decir, el componente padre, voy a indicar que voy a proveer a cualquiera de los hijos, independientemente de donde estén, de, en este caso, el valor que tenemos nosotros en la cadena. Vamos a ver dónde lo he hecho aquí en el list renderer. No pasa nada. Vamos a ponerlo en el app.view para que nos quede mejor. Muy bien. Entonces, queremos que proveer de este mensaje a cualquier hijo que tengamos. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillos. Utilizamos el método provide. Y en provide vamos a indicar que queremos proveer bajo la clave msg el valor de nuestra constante msg para ponerla a disposición de todo nuestro proyecto. Vamos a importar provide en view. Muy bien, pues ya está. De esta forma, este padre ya está proveyendo de esta información a cualquiera de sus hijos. E igual que está proveyendo en este caso de una variable de consumo, podría estar proveyendo también de un método que quiere cualquier hijo utilizar o modificar. Podemos proveer lo que queramos. Y ahora los hijos van a poder utilizarlo. Así que voy a declarar aquí un hijo. Voy a importar en este caso pues firstChild. Ahí lo tenemos. Y voy a pintarlo aquí. Voy a usarlo para que sea un hijo, porque si no es un hijo no puedo utilizarlo. Y ahora mi firstChild no va a hacer uso de esa información. Mi firstChild simplemente, vamos a hacerlo por aquí, script, lang type script, setup, muy bien. Mi hijo lo único que va a hacer es tener otro hijo más, que va a ser el second. Así que vamos a importar, en este caso, el secondChild. Muy bien. A ver si lo escribo bien. Ahora sí. Y va a estar utilizando este secondChild. Muy bien. Ya está. Este simplemente, en este ejemplo, es un valor de paso. Este list renderer no lo vamos a utilizar, lo podemos quitar. Muy bien. Y ahora nuestro secondChild en la cadena, que podría ser el tercero, el cuarto o el que correspondiese, sí va a usar esa información. Entonces vamos a hacer su estructura. Y ahora vamos a utilizar ese valor. ¿Cómo lo hacemos? Pues el padre utiliza provide para proveer, el hijo que quiere consumir utiliza inject para recibir esa información. Se le inyecta esa información. Aquí, por ejemplo, pues podríamos decir child component, por poner un ejemplo, y ahora vamos a marcar aquí el mensaje.
y vamos a utilizarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a importar, igual que antes hemos importado provide, ahora vamos a importar inject y nos lo traemos desde view. Y una vez tenemos inject, lo que vamos a hacer es a nuestra constante, vamos a llamarla msg, le vamos a inyectar el valor que tiene la constante de su padre, en este caso inject. ¿Y cómo la hemos denominado? La hemos denominado msg, pero no porque la variable se llame msg, sino porque le hemos dado esa clave. Aquí lo podemos observar. Así que podríamos estar utilizando msg. Ahora nuestro hijo, independientemente de que tenga una conexión en el orden n de subelementos con respecto a su padre, ya va a poder estar utilizando esa información. Voy a levantar el servicio para que podáis verlo. Ya lo tenemos por aquí. Vamos a abrirlo. Y aquí podemos observar cómo nuestro child component, vamos a agrandarlo para que se vea bien. Hola, soy el padre. Y aquí nuestro componente hijo dice hola desde el padre, es decir, está leyendo correctamente ese valor. Pero si actualizamos el valor en el padre, la reactividad que es inyectada en el componente hijo n de orden n, también puede leerlo sin ningún tipo de problema. Hemos avanzado otro paso más con este patrón de diseño. Y terminamos con esto nuestra introducción a los patrones de diseño, que ya se alejan de toda la base de Vue y son nuestro primer paso hacia nuestro seniority desarrollando con esta tecnología. Si te interesan los patrones de diseño, ya sean aplicados a Vue o de forma generalista, tanto en frontend como en backend, déjalo en los comentarios y podemos preparar algún curso ad hoc especial sobre patrones de diseño que os puedan resultar interesantes. Muy bien, pues ahora ya sí, 51 clases a lo largo de esta tecnología de Vue 3, en la cual hemos estado trabajando en profundidad tanto comunicación como comportamientos, como GraphQL, como todo tipo de conexiones y elementos, superconjuntos, una gran cantidad de información que hemos cerrado ya con estos patrones de diseño que no aplican a lo que es la tecnología en sí misma, pero que nos ayudan ya a obtener una visión de buena estructuración que nos vayan permitiendo dar pasos ya hacia esa maestría y dominio en esta tecnología. Con esto tenemos ya todo preparado para la siguiente clase del curso profesional de Vue, que será la que dé cierre a esta fase antes de entrar ya en el taller donde nos dedicaremos exclusivamente a practicar con un proyecto real. Nos vemos en la siguiente y última clase del curso profesional de Vue. A programar.